Hola a todos, yo soy Tania Beltrán y espero que te encuentres muy bien. El día de hoy la comunidad juvenil Neumáticos te da la bienvenida a este video donde hablaremos del Pentecostés, los dones y los frutos del Espíritu Santo. Así que ponte cómodo, llama a un familiar y miran este video juntos. Así que sin más preámbulos, que empiece. Pentecostés es una fiesta que celebramos como iglesia 50 días después de la resurrección. Con esta fiesta culminamos el tiempo de Pascua y damos paso al tiempo ordinario. Para la iglesia, Pentecostés es una de las fiestas más importantes después de Navidad y Pascua. En esta fiesta recordamos la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles y le pedimos que venga sobre nosotros derramando sus dones para ser convertidos en frutos. Los dones del Espíritu Santo son una promesa que se hizo realidad el día de Pentecostés. Los dones son habilidades proporcionadas por el Espíritu Santo con el propósito de servir a la iglesia. El Espíritu Santo reparte sus dones según el designio y propósito que tiene Dios para cada uno de nosotros. Ahora veamos cuáles son esos dones. Y si le alabas, y si le cantas. San Juan Bosco decía: un buen consejo lo aceptaría aunque viniera del diablo. El padre Sebastián Real nos hablará acerca del don del consejo. Consejo, uno de los 7 dones que otorga el Espíritu Santo. Precisamente en los momentos más difíciles nosotros muchas veces no sabemos qué hacer y buscamos a aquellas personas que nos puedan orientar y que nos puedan guiar hacia la mejor decisión de nuestra vida. El don del consejo es precisamente la capacidad basada en la virtud y la prudencia para poder orientar hacia las mejores decisiones que se pueden tomar en la vida. Siempre hay que pedir la gracia y la asistencia del Espíritu Santo. Y para adquirir este consejo, este don del consejo, nos dice el Papa Francisco, debemos orar muchísimo, meditar bastante la palabra de Dios y sobre todo dejar que el Espíritu Santo actúe en nosotros, abrirle el corazón. El don del consejo siempre está orientado hacia el bien, nunca hacia el mal. Y siempre nos mostrará qué es lo mejor para nuestra existencia, qué es lo mejor para nuestra vida. Yo les invito, queridos hermanos, a que siempre y en toda ocasión pidamos la asistencia del Espíritu Santo para que sea Él el que nos regale este maravilloso don, el don del consejo. Y no solamente podamos orientar nuestra vida hacia el deseo de Dios, hacia la búsqueda de Dios, hacia el bien, sino también ayudar a orientar a otras personas hacia el bien sincero, ya que lo que buscamos no es solamente un bienestar individualista, personal, sino el bienestar común de todos los que hacemos parte de esta barca que es la iglesia. Dios los bendiga. Le pedí a Dios todo en la vida y me dio la vida para tenerlo todo. A continuación el padre John Freddy Cano nos va a hablar sobre el don de la ciencia. El don de ciencia. El don de ciencia es aquel regalo del Espíritu Santo que nos da para juzgar rectamente las cosas creadas. Ver en cada una de esas cosas el reflejo del amor de Dios. El orden del universo tiene que es la igualdad, la justicia y la paz, y nosotros debemos procurarlo. Ilumina también nuestra inteligencia, el don de ciencia, para ir a esa búsqueda de la verdad. Evaluamos, gracias al don de ciencia, todas las cosas como dependientes de Dios nuestro Señor, el Creador. Santo Tomás nos dice que gracias al don de ciencia, el hombre es llevado a estudiar a las criaturas por lo que verdaderamente valen, y no a poner en ellas, sino en Dios, la última meta. Es descubrir nosotros, gracias al don de ciencia, la belleza, la grandeza, el amor de Dios en cada una de sus criaturas. Pero también, al descubrir tanta bondad de Él, confiar solo en Él, poner nuestro corazón y nuestro amor en Él, que es el creador de todo. Tiene la capacidad de mover la mano de Dios cuando la tuya no tiene fuerzas. A continuación, el padre Camilo Romero nos hablará del don de la fortaleza. El don de la fortaleza está en estrecha relación con la virtud moral que lleva el mismo nombre. Nos recuerda a nosotros nuestra naturaleza humana y la debilidad y fragilidad de la misma. Por eso cada vez que nos enfrentamos a momentos de dificultad o que tenemos adversidades en nuestra vida,
Nosotros le pedimos a Dios que nos dé el vigor o la fuerza necesaria para poder resistir a ellas firmes en la fe. No simplemente se limita a la fuerza física, como podríamos pensarlo, va mucho más allá, porque ese vigor, además de ser físico, es una fuerza espiritual que nos ayuda a mantenernos firmes y que nos da los elementos y las herramientas necesarias para poder sobrellevar cada situación de dificultad. Además de eso, no solamente este don de la fortaleza lo imploramos cuando tenemos momentos duros o difíciles, sino que durante toda nuestra vida le pedimos a Dios que a través de la gracia de su Espíritu Santo nos llene de la fuerza y del vigor necesarios para poder ser testimonio de su misericordia ante los demás y sobre todo para poder llevar una vida cristiana de acuerdo a lo que Él espera de nosotros. Hoy pidámosle al Señor que nos dé la gracia de tener esta virtud de la fortaleza, este don de la fortaleza en nuestras vidas, y que a través de su Espíritu Santo nosotros podamos manifestar al mundo la fuerza del amor, de la bondad y la misericordia del Señor. Para Dios no existen imposibles. Muéstrale cuán grande es tu fe y Él te mostrará cuán grande es su poder. El Padre Pedro Mayorga nos hablará sobre el don del temor de Dios. El don del temor de Dios en primera instancia significa que no hemos de entender este don como el miedo a Dios o a nuestra relación con Él. Todo lo contrario, este don lo que refiere es básicamente un cierto respeto que tenemos al proyecto de Dios, al plan de Dios. Eso quiere decir que no es tanto que nosotros sintamos pavor por el Señor, pavor por la relación con Él, sino que en cuanto reconocemos cuánto amor nos tiene, procuramos apartarnos de todo aquello que quiera separarnos de hacer su voluntad, todo aquello que quiera alejarnos básicamente de lo que desagrada al Señor. Y por eso cuando decimos temor de Dios, básicamente es como cuando nosotros tenemos una relación con alguien y nos da como dolor, pesar, incumplir ese pacto de fidelidad, de comunión, de relación, y no queremos dañar esa relación o ese vínculo o esa comunión o esa fidelidad, esa confianza, pues no vamos a hacer cosas que hagan que la otra persona se sienta mal, que la otra persona no se sienta a gusto, en agrado. Pues así es el don del temor de Dios. Es una acción del Espíritu Santo que nos lleva a rechazar todo aquello que nos quiere separar del amor de Dios y a amarle a Él y aprender a abandonarnos en sus manos. En segunda instancia, el don del temor de Dios nos lleva a abandonarnos en la voluntad del Padre y confiar en Él. Ese abandono en Él significa que dejamos que Él obre en nuestras vidas. Ese es el don del temor de Dios. Si tienes mucho, da riqueza. Si tienes poco, da tu corazón. El Padre César nos habla sobre el don de la piedad. El don de piedad que no tiene el sentido superficial de tener lástima por el otro, como cuando en el lenguaje coloquial decimos tenga piedad, apiádese. No. El don de piedad como un don del Espíritu Santo es esencialmente nuestra relación con Dios. Es decir, el auténtico espíritu religioso de una confianza filial que nos permite rezar, dirigirnos a Dios en oración y darle culto con amor y sencillez, como un hijo cuando habla con su padre. El don de piedad también es sinónimo de amistad con Dios, esa amistad en la que nos introdujo Jesús y que cambia por completo toda nuestra vida y nos llena el alma de alegría, de gozo y de paz. Este don nos lleva a vivir como verdaderos hijos de Dios y nos lleva también a amar al prójimo y a reconocer en el otro un hermano. Por lo tanto, el don de piedad es la capacidad de alegrarnos con el que está alegre, es la capacidad de sufrir con el que sufre, de llorar con el que llora, es la capacidad que nos da el Señor de tenderle una mano al hermano necesitado. De tal manera que en ese tiempo que estamos viviendo, especialmente con las circunstancias que todos conocemos, debemos de pedirle mucho al Señor que nos conceda este maravilloso don. La fe en Dios no hace las cosas fáciles, pero sí las hace posibles. A continuación, el padre Alexander Cadena les hablará sobre el don del entendimiento. El don del entendimiento es uno de los dones del Espíritu Santo.
tal vez uno de los más malinterpretados, porque a veces por la palabra entendimiento creemos que significa entender, comprender, sabérnoslas todas, y pues no es así, eso ya es otra cosa. El don del entendimiento significa entender, sí, pero no todo, sino entender como Dios entiende, que es un poco diferente. Y yo quiero, queridos hermanos, pedirles un favor, y es que durante un momento cada uno se imagine o recuerde más bien esas situaciones de problemas, de dificultades, los momentos más difíciles que hemos tenido en nuestra vida, incluso esos momentos en que han llegado problemas tan graves que sentimos que no hay salida. ¿Y ahora qué hacer? No hay nada que hacer. Pues es en esos momentos cuando le debemos de pedir a Dios el don del entendimiento para ver las dificultades como Dios las ve, sin sobredimensionarlas, sino entendiendo cómo es. ¿Se acuerdan cuando los discípulos de Emaús iban tristes, yéndose de Jerusalén porque había muerto el Señor? Y se les aparece Jesús y les explica las Escrituras y les hace entender que todo lo que sufrió Jesús tenía que sufrirlo para llegar a la gloria. El don del entendimiento es entender como Dios entiende, no como el mundo, no como la gente, no, como Dios entiende. Pidámosle al Señor que en este Pentecostés todos recibamos el don del entendimiento. Dios los bendiga. Persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios más no de los demás. Romanos 2:29. El padre Gerardo Martínez nos hablará sobre el don de la sabiduría. El don de la sabiduría. El don de la sabiduría es el conocimiento que viene de Dios y que Dios regala al género humano. Dice la Iglesia Católica en el Catecismo, tomado también de San Pablo, que la sabiduría proviene de Dios y Dios la comparte con el ser humano para que en nuestra vida caminemos según los designios de Dios. Recordemos que son 7 los dones del Espíritu Santo. Son 7 dones, 7 gracias especiales, 7 regalos que se reciben en el bautismo. Nosotros bautizados tenemos por el bautismo la gracia de la sabiduría de Dios. Lo único que hay que hacer, hermanos, es pedirla de lo alto, decirle al Espíritu Santo que active en nosotros la capacidad de ver el mundo con los ojos de Dios, la capacidad de ver nuestra historia como los hijos amados de Dios, la capacidad de descubrir en nuestra vida la mano amorosa de Dios. Recordemos que para los griegos sabiduría significa armonía, de tal manera que estos dones que vienen de Dios, lo primero que hacen en nosotros es darnos armonía y felicidad para nuestra vida. Que Dios te bendiga y que Dios nos regale a todos la sabiduría que viene de lo alto. Buen día. Los frutos del Espíritu son actos perfectos que proceden de un movimiento especial del Espíritu Santo, en el que ejerce suave y agradablemente, siendo estos los resultados de las acciones de los dones. Estamos en este camino de preparación a la celebración de Pentecostés. Y tal vez durante muchos años lo que más hemos insistido es en la reflexión sobre los dones. ¿Qué son los dones? Son regalos que Dios nos da para construir, para ir edificando nuestra iglesia, para el servicio de nuestros hermanos. Y hoy vamos a hablar especialmente de los frutos del Espíritu Santo. Cuando pensamos en esa palabra frutos, pensamos en lo que es la experiencia del campo. En el campo una persona conoce o sabe muy bien que no puede esperar una cosecha si antes no ha hecho todo el proceso. Es una persona entonces que debe en primer lugar preparar la tierra e incluso saber cuál es el terreno más apto
para cultivar una determinada especie. Luego debe preparar ese terreno, lo debe abonar, debe conseguir las mejores semillas, debe también sembrarlas, cuidarlas, ir teniendo cuidado paso a paso. Los frutos del Espíritu Santo podríamos decir que son esa respuesta que nosotros vamos dando al don de Dios, a los carismas que Dios nos da. Y seguramente vamos a encontrar grandes frutos si hemos aceptado esos dones de Dios. ¿Dónde encontramos los frutos del Espíritu Santo sustentados en la Sagrada Escritura? Realmente nos encontramos con la carta de San Pablo a los Gálatas en el capítulo 5, versículos 22 al 23, donde nos habla fundamentalmente de 9 frutos del Espíritu Santo. Luego, en otros textos de la Sagrada Escritura aparecerán otros 3 que también son muy importantes. Entonces, me permito leer ese texto de la carta a los Gálatas. Por el contrario, el fruto del Espíritu es amor, alegría y paz, magnanimidad, afabilidad, bondad y confianza, mansedumbre y temperancia. Frente a estas cosas, la ley está de más, porque los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus malos deseos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué nos está mostrando entonces aquí? Básicamente aquí no nos habla de frutos, en plural, los frutos del Espíritu Santo, sino el fruto del Espíritu. Y es que realmente la acción del Espíritu es singular en nosotros, pero luego tiene muchas manifestaciones. Cuando nosotros acogemos el Espíritu de Dios en nuestra vida, el primer fruto de esa acogida es precisamente el amor. Los jóvenes saben que el Papa Francisco les escribió recientemente esa carta Christus Vivit, Cristo vive. Y en esa carta el Papa decía, mire, tal vez les voy a recordar algo que han escuchado muchas veces, pero no importa, se lo vuelvo a repetir. Cristo te ama. Y esa es la gran alegría. El gran fruto del Espíritu Santo es reconocerme amado por Dios nuestro Señor. Reconocer que yo soy su hijo, que Él es mi Padre, y eso es fuente de mucha alegría. Precisamente cuando me siento amado por Dios, doy ese paso también a la alegría, porque es que el que se siente amado vive la experiencia de la alegría, y la alegría no se esconde, la alegría se comunica, se participa a otros. Y luego esa alegría es fruto también, nos lleva a reconocer el fruto también de la paz. Esa paz que es también trabajar por la justicia y que es fruto también de la justicia. Es fruto de ese encuentro también con Dios en el hermano. La paz me lleva también a la tolerancia, a saber aceptar la diversidad, a saber aceptar las diversas situaciones, pero una tolerancia que no es tampoco dejar que cada uno haga lo que quiere, no me importa, no. Acepto la diversidad del otro, pero también busco conducirlo a Dios. Esa tolerancia me lleva también a la amabilidad. ¿Quién es el que necesita de un gesto, de una palabra? ¿Quién necesita de mi tiempo? ¿Quién necesita incluso de un esfuerzo que yo haga para hacerlo sentir amado por Dios, para hacer sentir que la otra persona vale? Pero luego me lleva también a la bondad que es también compartir con los demás, la bondad que me lleva a reconocer en el otro no los aspectos negativos, sino lo que es, sus aspectos positivos, a valorar también a la otra persona, a tener gestos de cercanía,
de bondad, de amabilidad. Y entonces también me lleva a la fe, una fe que se robustece. ¿Cómo se robustece esa fe? Es sentirme acogido por Dios, abandonado en las manos de Dios, confiar totalmente en Él. Aunque haya momentos difíciles, Dios está conmigo y eso es garantía para seguir adelante. Pero me lleva luego también a la mansedumbre, para que me vaya comportando también con sencillez, con obediencia, con docilidad, con humildad al estilo de Jesús. Y esa presencia de Dios en mi vida me va dando también ese dominio, me va dando el dominio de mí mismo, el dominio propio, que me lleva a actuar siempre no por caprichos, no por intereses egoístas, sino que me lleva a actuar siempre por amor, orientado por la fe, por los valores que profeso. Entonces, luego me llevará también a la pureza, a la castidad, al saber orientar mis pensamientos, mis acciones. Es posible que cuando nosotros vemos nuestra vida, pensemos, tal vez son pocos los frutos que se han dado en mi vida, pero aquí está la fuerza de este camino de preparación a Pentecostés. Es darle espacio en mi vida al Espíritu de Dios, es sentirme amado, es expresar desde Él la alegría, mi compromiso con el hermano, es saber que no valen solo mis esfuerzos, sino que es ante todo la acogida del don de Dios lo que me lleva a avanzar. Por eso les invito a seguir esta oración para pedirle al Señor que nos llene de Él, que nos llene de su Espíritu. Padre, lléname de los frutos de tu Espíritu. Que tu Espíritu de amor sea fuente de comunión contigo y con mis hermanos, empezando por la familia. Que celebre con alegría tu presencia en cada momento de mi vida. Que constituya la civilización del amor, el ambiente donde se respire amor, donde reine la paz como fruto de la justicia. Que sea tolerante y valore la diversidad de modo de ser, la diversidad de culturas, de situaciones. Que sea amable con quien necesita mi tiempo, mi esfuerzo, mi dedicación. Que descubra tu bondad y la comparta siendo bondadoso. Que mi fe se robustezca cada día por el servicio al Evangelio y el abandono en tus manos. Que tenga mansedumbre para comportarme con sencillez, docilidad, humildad y la humildad de Jesús. Que tu presencia fortalezca el dominio propio y que éste me mueva a actuar por amor, orientado por mi fe y los valores que me propone Jesús, mi Señor. Padre, lléname con estos frutos de tu Espíritu para ser feliz y hacer felices a quienes me rodean. Amén. Pentecostés. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos con un mismo objetivo. De repente vino del cielo un ruido como una impetuosa ráfaga de fuego que llenó toda la casa en la que se encontraban. Parecieron como unas lenguas de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Entonces quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en diversas lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Residían en Jerusalén hombres piadosos, venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Al producirse aquel ruido, la gente se congregó y se llenó de estupor, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estupefactos y admirados decían: ¿acaso no son los galileos todos los que están hablando? Pues como cada uno de nosotros les oímos en nuestra lengua nativa. Somos partos, medos y elamitas. Hay habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, de Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto y la parte fronteriza con Cireneo. Aquí tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes.
¿Cómo es posible que les oigamos proclamar en nuestras lenguas las maravillas de Dios? Todos estaban estupefactos y perplejos, y se decían unos a otros, ¿qué significa esto? Otros en cambio decían riéndose, están repletos de vino. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Después de que Jesús subió a los cielos, la palabra de Dios nos dice que los apóstoles bajaron con alegría, llenos de esperanza, al haber escuchado de Jesús sus palabras, al haber recibido su bendición. Bajaron a Jerusalén y permanecían unidos en una casa en oración, con muchas mujeres, entre ellas con María, la Madre del Señor. Y esto en espera del cumplimiento de la promesa. Jesús mismo, antes de subir al cielo, les dijo: no se vayan de Jerusalén, permanezcan allí hasta que se cumpla la promesa. Y precisamente esa promesa se dará cumplimiento cuando, en el contexto de la celebración de la fiesta de Pentecostés judío, mientras ellos estaban encerrados allí también por miedo, por temor a que les sucediera lo que ya les sucedió a Jesucristo, me refiero a lo de su pasión y de su muerte, ellos encerrados allí, pero permaneciendo firmes en oración, irrumpe la presencia del Espíritu Santo. E irrumpe de dos maneras muy conocidas, entre otras cosas, en el Antiguo Testamento. A manera de un viento fuerte, recio, impetuoso, que hacía mover los cimientos de la casa. El viento, el aliento de vida, uno de los signos con los que se identifica al Espíritu Santo en muchos pasajes del Antiguo Testamento, el viento, el hálito de vida. Cuando el Señor crea al hombre de barro, que hace la figura del barro de la tierra, y después sopla su aliento sobre su nariz y le infunde vida, le da el Espíritu Santo, ese viento que viene, ese viento que abrió las aguas del Mar Rojo y permitió que el pueblo de Israel pasara y se liberara por medio de este camino a través del agua del mar. Ese viento que sopla, ese viento que sintió el profeta Elías, suave brisa después de tantos fenómenos naturales, y reconoció la presencia de Dios. Pero también vino con el fuego en forma de lenguas de fuego, como esta que vemos acá, una lengua de fuego. Y así es como el Señor llena de dinamis, es decir, de fuerza, de dinamismo, de energía, porque el fuego calienta, el fuego es signo de vitalidad, es signo de vida. Fíjense todos los elementos que en Pentecostés significan la acción, la gracia y la fuerza del Espíritu Santo, que los impulsó a salir, a abrir la puerta y a ser testigos del resucitado. Ese Espíritu Santo que descendió sobre ellos y que también descendió sobre nosotros en nuestro bautismo y nos llenó con los mismos dones que concedió a ellos y que sigue concediendo a la iglesia para la salvación del mundo. Damos gracias al Señor porque su Espíritu Santo está con nosotros. Gracias por ver nuestro video. Esperamos que les haya gustado y no olviden suscribirse en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram. Y movidos por el Espíritu Santo, hagamos libre en nuestras redes sociales. Nos veremos en un próximo video. Bye. Todos allí recibieron poder y Espíritu Santo, y por eso, y si le alabas, y si le alabas, y si le alabas, y si le alabas.